Hola hermanos, bienvenidos. Esto va a ser un nuevo contenido. Vamos a hablar acerca de la reforma, acerca de las 5 solas. Vamos a hacerlo todo sintetizado para que ustedes entiendan un poco qué son estas bases, qué son estas creencias, que están basadas lógicamente en la escritura y en lo que nosotros creemos, y queremos daros a entender lo que queremos exponer. Hola, saludos, soy Eduardo Martínez Chiquini Elisa y Elisa Baeza Torrente, y pues sí, como dice ella, vamos a entrar a un tema nuevo sobre la Reforma y las doctrinas que se redescubrieron gracias a la Reforma. Doctrinas históricas y ortodoxas que no es que descubrieron, sino que ya estaba en la Biblia. Estas doctrinas son bíblicas, pero que en el tiempo del oscurantismo de la Iglesia Católica Romana, pues no se ocultaron y no se expusieron, y gracias a los reformadores, empezando por Lutero, pues se han vuelto a redescubrir, ¿no? Con la sola escritura, volviendo a las sendas antiguas, la palabra. Entonces, va a ser corto los temas, sintéticos. Hoy vamos a empezar con la introducción, ¿no? Sí. ¿Y qué nos tienes preparado, Elisa? Hombre, antes de entrar en detalle, quería dar un par de versículos para que entiendan qué es la esencia de esta reforma. Y si me acompañan, vamos a Judas 1.3, ¿no? 1.3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en 1 Timoteo 3.15 dice así: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y en esto queremos enfatizar en la verdad y en la edificación de la iglesia, y que sea de bendición para ustedes. Pues empecemos. Ya que hemos dicho estos versículos, ¿nos puedes decir de dónde viene este trasfondo de la reforma? ¿Por qué se dio? Bueno, a tu pregunta, pues sabemos que la iglesia, para muchos, ¿no?, que creen, nace o empieza en el día del Pentecostés. Bueno, este inicio de la iglesia con los discípulos y los apóstoles causa un impacto tremendo, ¿no?, en la sociedad. En ese tiempo en Israel, pues dominado por el Imperio Romano. Bueno, el Evangelio es expandido con denuedo, y en el año 300 más o menos después de Cristo, Constantino, que era el emperador romano en aquel tiempo, se declaró o abraza la religión cristiana de aquel tiempo, ¿no? Bueno, como sabemos ya, él pues se estatiza, por decirlo de esa forma, la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que pasó? La iglesia en ese tiempo pues estaba por el obispado de Roma, el obispado de Oriente, ¿no? Y se dividen estas dos, Oriente y Occidente, y prevalece, gracias a Constantino, prevalece el obispado de Roma. Es ahí, al estatizarse, ¿no?, hacerse una religión del Estado, donde surge la figura del Papa, ¿no? Con la figura del Papa y el Constantino como emperador, ¿no? Es ahí que se expande el cristianismo en todos los lugares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se politiza, se vuelve una política de Estado esta religión, y digamos que ahí es donde empieza la era de la oscuridad cristiana, con el aparecimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto ya en el año 300, como venimos, 400 más o menos, como venimos diciendo, ¿no? Y es así como surge la Iglesia, el oscurantismo. Bueno, ya que vemos ahí todo que se ha corrompido la Iglesia, por así decirlo, que se convierte todo en política, y ya que has dicho esto, ¿nos puedes decir de dónde y cuándo empieza a surgir esta reforma protestante? Bueno, ¿cuándo surge esta reforma, la reforma? Pues mira, nosotros lo celebramos el 31 de octubre
¿no? De el 31 de octubre de todos los años. Pero bueno, para empezar, después de este oscurantismo, la oscuridad cristiana que duró aproximadamente 1000 años, y estamos hablando de 1000 años literales, no 1000 años como un día. No 1000 años como un día, sino 1000 años, que suena poco. Pero bueno, hasta que por la grandeza y la soberanía de Dios levanta un franciscano. Es un fraile franciscano llamado Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero nace en Alemania, en Eichstätt, el 10 de noviembre de 1483. Este fraile fue un teólogo que se unió a los agustinianos, ¿vale? En el año 1507. 10 años después, en 1517, empieza la Reforma Protestante. Gracias a que Lutero las 95 tesis, exactamente, clavó las 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que atacaba las indulgencias. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de la corrupción en la iglesia católica, ¿no? La venta de indulgencias, la salvación de las almas. Es más, esto empieza desde antes de Lutero, porque Lutero viaja 2 veces a Roma. Una de ellas que viaja, lo hacían predicar 15 minutos rápido, ¿no? Pedir el dinero e irse, pum. Ahí ya le quedó ese mal gusto. La segunda vez que él regresa, él tiene que pagar una cantidad de dinero para subir las escalinatas donde supuestamente Cristo subió, donde estaba Barrabás, ¿no? Y se lava las manos. Pues él tenía que subir esas escalinatas arrodillado, y cuando llegara donde estaba el obispo, pues se ganaría la salvación. Entregarle esa indulgencia. Claro, y se gana la salvación. Pues él a la mitad se da cuenta de todo eso, se regresa, le da la espalda y va en contra de todo, bajando a la escalera, que por ahí no se podía bajar, solamente se subía, y nunca más regresó a Roma. Con esto en mente, Lutero empieza y clava las 95 tesis contra las indulgencias, ¿no? Que estaban sangrando al pueblo con estas mentiras, ¿no? En Wittenberg, como hemos dicho. Bueno, para no ir muy lejos y no explicar tanto sobre lo que sucedió, vamos a ir directamente a la Dieta de Worms. En mayo de 1521, el recién elegido emperador Carlos V de Alemania, del Sacro Imperio, el emperador del Sacro Imperio romano, que estaba apoyado por el Papa. Bueno, el rey de España, Carlos I, convoca una dieta, una asamblea de las autoridades del imperio y de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Worms, donde invitó, porque obligó, a que Lutero vaya a esta dieta. Bueno, en esta dieta, pues Lutero no se retracta, y se ve en la famosa frase que dice, mira, dice así la frase de Lutero, ¿vale? Al segundo día, porque pidió que no pensar si se retractaba, sabiendo que su vida está en peligro, ¿no? Bueno, y dice así Lutero en la segunda, ¿no? A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. ¡Wow! Y no puedo, ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Y mira lo que dice, que Dios me guarde y ayude, amén. Ahora pues no es eso, imagínate al emperador, ahí a los obispos, 2000 personas que habían sido invitadas, y para remate ves a militares ahí que te están esperando para una sentencia para matarte, aunque tengas un pase, ¿no? Que te iban a liberar. Ya vemos cómo luego sus amigos lo secuestran y lo llevan al castillo, ¿no? Y ahí es donde traduce la Biblia al alemán, la Biblia. Pues imagínate todas esas palabras y el impacto que causó eso, el valor que tuvo, ¿no? Por la gracia de Dios. Bueno, sigamos. Ahora, la reforma no queda ahí, esto empieza ahí. Y vamos a ver a Juan Calvino. Juan Calvino es casi
un poco contemporáneo a Lutero, aunque nació después de unos años. Nació el 10 de julio en Noyon, Francia, en 1509, Juan Calvino. La reforma continúa en Europa gracias a la labor de algunos reformadores. Tal vez uno de los más extraordinarios fue el pastor de origen francés Guillermo Farel, que tiene mucho que ver con Juan Calvino, porque Juan Calvino es perseguido, escapa de Francia y él quería irse a Cebolla a ser un erudito, ¿no? A vivir una vida de erudición, de escribir. Pero en el camino a Cebolla para en Ginebra, porque había una guerra en el camino y para en Ginebra, ¿no? Hasta que se acabara esta guerra. Entonces, cuando Guillermo Farel le dicen que estaba Juan Calvino hospedado en Ginebra, Farel va y le pide que por favor, ¿no?, se quedara a la obra reformada de Ginebra, lo cual Juan Calvino al principio es reacio, pero bueno, ya Farel lo convence con ciertas palabras. Unos dicen que fue una maldición que le dio, pero bueno, ¿no? Fue unas palabras que le dio para que Calvino reaccionara y se diera cuenta que era muy sabio en las escrituras, muy erudito y que tenía la pasta para predicar, ¿no? Para enseñar la palabra. Entonces Calvino con 26 años se queda en Ginebra. A los 26 años ya había escrito la institución a la religión cristiana, que por cierto tenemos los 2 tomos ahí y son buenísimos, los recomiendo que estudien y que lean las instituciones a la religión cristiana de Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino se queda muchos años en Ginebra, tuvo que vivir, es una larga historia, les recomiendo que vean la historia de Juan Calvino porque luego lo echaron y luego lo invitaron a que regrese y yo creo que fue el mejor reformador de la historia en su momento de la palabra y de la escritura, ¿no? Ahora, el otro que entre en esta historia para poder entender las doctrinas que han transformado este mundo, las doctrinas reformadas para entender, es Jacobo Arminio. Jacobo Arminio nació en Oudewater, provincia de Utrecht, el 10 de octubre de 1560. Arminio se educa en el calvinismo, bajo la tutela de Teodoro de Beza, que es el sucesor de Juan Calvino. Se dice que en 1589 Arminio debía defender la doctrina calvinista de la predestinación contra la visita de Dirk Walkenstrom. Pero Arminio concluyó que el punto de vista calvinista era insostenible e introdujo modificaciones en el mismo. Luego también se incorpora el sínodo de Dort. Ahora, el sínodo de Dort, ¿qué es el sínodo de Dort? A la muerte de Arminio, sus estudiantes, con las incorporaciones que había hecho Jacobo Arminio, crean 5 puntos. Estos 5 puntos lo mandan al Estado alemán para que lo incorporen, ya que Alemania tenía una confesión reformada, helvética. Entonces ellos pues introducen estos 5 cambios, ¿no?, que están en contra de esos puntos. Bueno, entonces el gobierno de Holanda llama a un sínodo, ¿no?, el sínodo que se realiza en Dort en 1618 a 1619. ¿Cuál era el objetivo de este sínodo? El objetivo era regular una serie de controversias en la iglesia holandesa, iniciada por el Ascenso y por los estudiantes, Ascenso de los estudiantes de Arminio, ¿no?, el arminianismo, donde se presentarían los 5 puntos arminianos. Estos puntos son: 1, el libre albedrío o habilidad humana, la elección condicional, la redención universal o expiación general, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente, y la 5ª, que es el caer de la gracia o perder la salvación. ¿De qué se trata el primer punto? Vamos a hacerlo rápidamente. Del primer punto, que nos dice el libre albedrío o la habilidad humana. Aunque la naturaleza humana fue totalmente afectada por la caída, sin embargo, Dios en su gracia capacita, ahí está el problema, capacita la voluntad del pecador para que libremente se arrepienta y crea.
o rehúse hacerlo, ¿no? Él está en su posición, el hombre, el ser humano, en aceptar o rechazarlo. El problema de esto es que nos hacemos la pregunta, ¿Cristo en la cruz nos justificó o nos hizo justificables? Ahí está la cosa. ¿Nos hizo justificables o en la cruz nos justificó? Porque si dice aquí, nos capacita, entonces nos capacitó para ser justificables o nos justificó. Tenemos que ver eso ahí, ¿no? Bueno, pero para ellos es que Dios los capacita para rechazar o no, la salvación. Luego está la elección condicional. Dios escogió para salvación antes de la fundación del mundo a todas aquellas personas que, asistidas por su gracia habilitadora, ahí entre esa palabra otra vez, creen en Cristo. Esto se debe al hecho de que Dios vio de antemano, Dios a través del futuro, un arco del futuro, vio de antemano que dichos individuos habrían de responder positivamente a su llamado, arrepintiéndose y creyendo en Cristo. Esto ya nos muestra una obra del hombre, no de Cristo, porque Cristo ve que nosotros hacemos algo, que es el creer. Como se suele decir, que Dios vio que el hombre aceptaba o no esa salvación. Exactamente, si rechazaba o no esa obra de Cristo. Lo que pasa es que Dios, es verdad, Él es omnisciente, Él lo ve todo y lo sabe todo. Él sabe quién no entra en Cristo. Pero la pregunta ¿es un acto de obra o no? Eso que vio Dios, ¿qué vio? ¿Vio un acto de obra o nos escogió porque nos conoce, como dice la Biblia? Porque la Biblia dice que nos conoció antes de la creación del mundo. Entonces, ¿Dios nos escogió porque nos conocía o porque vio una actitud, una obra en el hombre? Ahora, todo esto lo vamos a ver más adelante, porque vamos a hablar de los 5 puntos calvinistas, ¿no? Sí. Que es la contraparte, lo que nace en la dieta de Dort en contra de estos 5 puntos arminianos. Sí. Hay que recordar que no existía una discusión antiguamente en la Reforma. No. Esto nace gracias a que ellos solicitan, ¿no? Los arminianos introducen estos 5 puntos en contra, ¿no? Y de ahí nace se sintetiza y comienzan a hacer el tulip. Bueno, luego está el tercer punto, que es la redención universal o expiación general. Expiación general. Mira lo que dice: la obra redentora de Cristo brinda a todos los hombres la oportunidad de ser salvos. Es como que Dios dice, te doy, ¿no? Déjalo, quieres o no lo quieres, como que está rogando, ¿no? Luego el cuarto es: el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Imagínate, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que estaba creando en el faz de la tierra, moviéndose por la faz de la tierra, y que con unas solas palabras creaba el Espíritu Santo todo, puede ser resistido. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo y hace todo lo que se ha determinado para atraer a cada pecador a la salvación. El llamado del Espíritu, sin embargo, puede ser resistido, ya que el hombre es hecho libre por la gracia de Dios. Es que también el libre albedrío tenemos que saberlo. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es verdad, Adán y Eva tenían un libre albedrío, pero cuando pecaron no. Su voluntad fue muerta, su voluntad está muerta y condenada, unida al pecado. Sí. Es más, la Biblia dice que nadie busca a Dios. Nadie lo quiere a Dios, somos enemigos de Dios. Pero no, pero ellos dicen, hay un libre albedrío. Claro, sí, nosotros tenemos una libertad de escoger qué vaso tomar el agua o qué camiseta ponernos. Pero en cuestiones de salvación, el humano está muerto en sus delitos y pecados. Su voluntad, exactamente. Claro, su voluntad está atada al pecado. Y es más, su Dios es Satanás, dice. Vuestro Dios es el demonio, es Satanás. Sí. Entonces, el fin de Cristo es venir y restaurar por medio de su obra en la cruz y la salvación esa relación, darnos vida. Entonces, ¿cómo yo puedo escoger o no a Cristo, la salvación, al Espíritu, si yo estoy muerto como Lázaro, como el valle de los huecos secos? Estoy muerto en mis delitos y pecados. Sí. Vale, entonces el quinto punto, el caer de la gracia. Mira lo que dice: el caer de la gracia, que es un don, un regalo, el caer de ello o perder la salvación. ¿Me entiendes? Y dicen los arminianos, algunos arminianos creen que el ser humano, una vez salvo, no perderá su salvación. No perderá su salvación. Y otros piensan que la salvación puede perderse por no perseverar en la fe. Aquí está dividido, el mundo arminiano está dividido en dos bases, ¿no? Unos que se pierden y otros que no se pierden. Pero bueno, nosotros encontramos en la Biblia, que lo vamos a ver más adelante en cada punto, que Dios nos escogió, nos guardó
¿no? Nos preserva, no nos caemos de su mano. Hay muchos versículos que hablan de que Dios nos guarda eternamente. Es más, acabo de decir la palabra eternamente. Dios nos da vida eterna. Entonces, ¿o quién miente? ¿Esta doctrina o Dios? Dios no miente. Vida eterna. Nadie dice, os hará caer de mi mano. Ni tú, ni yo. Porque una vez que nos ha escogido, nos tiene para todos. Porque la muerte de Cristo, la sangre de Cristo es suficiente. Hecho está. Para siempre. Consumado está. Hecho es. Punto. Bueno, la primera reunión del sínodo fue el 13 de noviembre de 1618 y la última fue el 9 de mayo de 1619. 154 veces se reunieron, 150, que no son pocas. Ahora nos cansamos en 5 días, en 1 o 2 días no, vamos a ir viene el predicador tal y vamos, 2 días, 3 días estamos reventados. No, 154 veces, o sea que fue serio esto. Sí. Estos fueron los fundamentos de la reforma, Aquí nacen, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, estos puntos arminianos, estos 5 puntos arminianos fueron rechazados por el Sínodo de Dort y reafirmaron las doctrinas reformadas, sintetizadas en 5 puntos. ¿Vale? Que lo vamos a ver más adelante. Seguimos con esto. ¿Qué más podemos ver? El punto 3. Bueno, ya que has dicho todo esto, ya que nos has entrado mucho lo que es en el tema de cómo fue la reforma, de dónde vino y cómo se dio, ¿nos podrías decir qué finalidad tiene esta reforma? ¿Cuál es su base? ¿Qué es lo que implica esta reforma y a qué se debe? ¿Qué es su esencia? ¿Cuál es? Bueno, esta reforma, ya como hemos visto anteriormente, resurgen por la predicación de la palabra, de la fe cristiana, ¿no? Por la pérdida de la fe cristiana en el oscurantismo. Nadie podía leer la Biblia, solamente tenían que fiarse del cura que estaba ahí hablando en latín. Tú hablabas alemán y él hablaba latín, no entendías de nada. Y ya está, no entendías nada. Entonces, por la pérdida de esta fe cristiana surgen ¿no? Por la disconformidad de esto, ¿no? Con Lutero. Ahora, con la necesidad de que el hombre conozca en plenitud las Sagradas Escrituras. La reforma hace que tú conozcas nuevamente las Escrituras. Imagínate. Pero antes y por encima de todo, su finalidad y su mayor es la glorificación del Padre, la salvación del ser humano y sobre todo lo que se perdió con Adán y Eva, la relación entre el Padre y el Hijo. Esa comunión que había en el Edén se perdió porque le dio esa autoridad, ese virreinato, podríamos decirlo, ¿no? Que le dio a Adán. Se lo entregó en bandeja a Satanás. Entonces se perdió esa relación, se perdió esa comunión. A pesar que Dios, ¿no? le dice que va a haber el protoevangelio, un Salvador, ¿no? No los fulminó, porque dice, o morirán, pero la gracia de Dios es tan grande que no los fulminó, sino más bien les da una oportunidad diciendo, de su linaje vendrá un Salvador. Entonces, la finalidad de la reforma es que, por lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Y en el mundo entero conocido en ese entonces, es la comunión principal con el Padre, conocer esas doctrinas que se perdieron de la justificación, que era por gracia, por fe, y la salvación, ¿no? del hombre, y que Cristo vendría. Yo creo que esa es la finalidad, ¿no? Glorificar a Dios por medio de estas doctrinas, de su salvación, de las doctrinas, y restaurar la relación entre el Padre y los escogidos, sus hijos, ¿no? ¿Y qué se puede entender por la gloria de la salvación, de Dios en la salvación? ¿Por qué nos salvó? Bueno, seguro la primera pregunta sería que nos salvó del infierno. Pero la realidad es que el resultado de la razón por la cual nos salvó es la historia redentora, y el hombre nunca es el centro. Nosotros, en la palabra, el hombre no es el centro. Así que esos 5 puntos arminianos no entran, porque son humanistas, te das cuenta, todo soy yo. Yo escojo, yo decido, yo esto, yo lo otro, yo rechazo.
No, la Biblia trata de Cristo. Su muerte en la cruz es toda la obra, toda la historia redentora de Cristo, es progresiva, desde que Dios le da el protoevangelio a Eva, de la simiente, hasta el Apocalipsis, habla de la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, ¿no? Su ascensión, su entronización, que Él está gobernando el mundo entero. De eso trata la Biblia, ¿me entiendes? Ese es el punto principal, ¿no? No el ser humano. Claro que sí, gracias a esa obra Dios nos salva, ¿no? Tenemos un papel, no el principal, pero tenemos un papel, porque nosotros al final en cuenta vamos a ser glorificados también aquellos que hemos creído y hemos muerto, o cuando venga Cristo, ¿no? En santidad y perseverando en nuestra fe, vamos a glorificar a Cristo. Entonces, ¿para qué nos salvó? Pues para eso, ¿no? Dios es glorificado y nosotros recibimos la bendición. Por ejemplo, ¿me ibas a decir en Efesios? Sí, te iba a decir que, como tú dices, Dios es glorificado en esta salvación, como dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego también en Efesios 1:11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí también podemos decir que ya estamos refutando uno de los puntos arminianos, ya que todo se basa en que yo decido, sino, como dice aquí en Efesios, tenemos herencia según fuimos predestinados según su voluntad. Exactamente, sí. Exactamente. Podemos ver cómo Cristo abre en su obra, ¿no? Él se entregó para salvarnos. En Él está la solución, ¿no? En Él se muestra y se revela, ¿no? Sus atributos, y yo creo que este es el fin de la Reforma, mostrar eso, esa obra salvificadora, ¿no? Esa salvífica que es por medio de Cristo. Ya no interviene el Papa, ni sus indulgencias, ni el dinero, ni María como redentora. No, la Reforma lo que nos hace mostrar es Cristo. Solo Cristo. Como dijo Cristo mismo, el que me conoce a mí conoce al Padre. Conoce al Padre, exactamente. Esta Reforma hizo eso. Sería también eso la esencia de las 5 solas, por así decirlo, porque es una de ellas, el dar a conocer a Dios el Padre por medio de Cristo en su obra. Exactamente, sí. Ahora vamos a ver más adelante y al transcurso, ¿no? Vamos a hacer muchos más vídeos sobre estas doctrinas, sobre la doctrina. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, que estas doctrinas, ¿cuáles son? ¿No? La pregunta 5. Como hemos dicho, y ya que lo hemos mencionado, 5 solas, ¿nos podrías decir qué es lo que incluyeron toda esta reforma, todas estas 154 reuniones de arminianos y calvinistas? ¿Qué es lo que contienen ese debate? En ese debate, como vemos, los 5 puntos arminianos son presentados y rechazados. A raíz de eso nacen los 5 puntos calvinistas, llamados TULIP, con el acróstico de TULIP, ¿no? Podemos ver los 5 puntos calvinistas con el acróstico de TULIP, que es la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y no solo la perseverancia de los santos, sino que Dios también nos preserva. Así que podemos incluir en la perseverancia de los santos es que Dios nos preserva. Estos son los 5 puntos que nacen de Dort. Pero más adelante, no solo se quedan estos 5 puntos calvinistas, o el TULIP, o puntos reformados, sino que también nacen las 5 solas. Y ya lo podemos ver, las 5 solas. El primero, la base, que es sola escritura, solamente la Biblia. Ya lo vemos en las palabras de Lutero, ¿no? Cuando dice, ¿no?, que por las escrituras. Pues ya podemos ver la primera, que es la sola escritura. La sola fide, o solo por la fe. La sola gratia, o solo por la gracia. Estos son dones de Dios. Como tú decías hace un momento, solo Cristo.
o salvación en Cristo solamente, y soli Deo gloria, que a Dios le damos la gloria en todo, ¿no? A Él sea toda la gloria. Pero esto no solo queda ahí, la Reforma, a través de todo el tiempo de la historia de la Reforma, se van agudizando y mejorando, ¿no? Las doctrinas, y podemos encontrar aquí 5 puntos más, que son distintivos o principios reformados, las que son la eclesiología, el principio regulador, el confesionalismo. Nosotros como bautistas confesamos la Confesión Bautista de Fe de 1689, pero hay muchas más confesiones. Está la helvética, está la de Westminster, bueno, hay más la de Ligonier, la de Cristología de Ligonier, está la de Chicago sobre la inerrancia de las escrituras. Encontramos no solamente antiguas, sino que en el día de hoy, en estos siglos, en estas décadas, se están haciendo, ¿no? Sí, reafirmando, porque últimamente está siendo atacada la sola escritura. Sí, entonces dicen, no, es que la escritura es un mito, una historia, o corto esto que no me gusta, corto, ¿no? Como estamos viendo los liberales. No me gusta esto, lo quito y me libro de esto, ¿no? Sí, ya no solo eso, sino la deficiencia de la palabra, porque ahora el nuevo cristianismo se basa tanto en buscar al Espíritu Santo, en alabanza, en buscar solo al Espíritu para que te dé esa convicción, pero no se adentran en conocer a Dios y su santa palabra y conocer a Cristo y entender un poco más. Exactamente. Luego tenemos la teología del pacto, el federalismo, ¿no? Y la teología de la ley. Ya sabemos que Cristo vino y cumplió la ley. Así que la ley no fue anulada ni cancelada, sino cumplida. Es verdad que nosotros como cristianos y no judíos no seguimos las leyes ceremoniales. A mí no me van a hacerme la, ¿no? Cortarme hacerme la, ¿cómo se dice eso? ¿No? De la circuncisión de los judíos, no, porque ahora mi circuncisión es del corazón, ¿no? Viene el Espíritu Santo y me sella en Cristo, ¿no? Es mi sello. Entonces, pues vemos, pero sí hay leyes, los 10 mandamientos los seguimos obedeciendo, y hay muchas leyes, ¿no? De la inmoralidad, leyes de una serie de leyes donde nosotros debemos cumplirlo. No matarás, no robarás, adorarás a un solo Dios, a tu Dios verdadero, ¿no? Todas esas leyes. O como dijo Cristo en el Nuevo Testamento, un nuevo mandamiento doy, amaos unos a otros. Exacto, lo sintetiza. Y por encima de esto amar a Dios, por encima de todas las cosas. Exacto, Jesús mismo nos está mostrando que Él no es que anuló, sino que la cumplió y nos los da, ¿no? Es verdad que, como te digo, las leyes ceremoniales, sí, es verdad que ya no se cumplen en nosotros porque fue cumplida en Cristo. Él cumplió eso, Él fue la expiación. Entonces, esa ley ceremonial del sumo sacerdote de expiación, nosotros no lo cumplimos porque Cristo vino y Él se hizo sacerdote, Él se hizo expiación y lo cumplió por nosotros, para nosotros eternamente. Nunca más se va a hacer un sacrificio de animal. Somos sacerdote y cordero al mismo tiempo. Exactamente, si nosotros empezamos de aquí o a un futuro, hacemos un sacrificio de animales, estamos negando la expiación de Cristo, estamos negando que Cristo es el cordero sin mancha. ¿Me entienden? Entonces, pues Cristo viene y cumple esa ley, y vamos a ver también sobre ese punto de la teología de la ley. ¿Y crees que la Reforma es un estabilizador teológico para este tiempo que estamos viviendo difícil? Vimos que con la Reforma cambió mucho la sociedad. En Ginebra vimos cómo se implementa la economía, el libre comercio, el capitalismo, mucha santidad. La gente comenzó a ir a la iglesia, los bares se fueron a bancarrota de ese tiempo. Para nuestro tiempo, la Reforma es importante completamente. Si nosotros regresamos a las sendas antiguas con estas doctrinas, las enseñamos y las aplicamos, estoy seguro que la sociedad va a cambiar. En los colegios, en los institutos, en la política. Es verdad que nosotros tenemos una separación iglesia-estado. Como confesionales tenemos una separación iglesia-estado. Eso no quiere decir que tú como cristiano participes en la política. Debes participar en la política. Porque si abandonamos la política, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Los liberales, progresismo, han agarrado las cuotas de poder. ¿Por qué nosotros no podemos estar en la política? Deberíamos estar en la política. Porque nosotros hemos abandonado. Claro, hemos abandonado la política. ¿Por qué en los colegios se están metiendo ideologías X? Porque hemos abandonado esas doctrinas en los colegios, ¿no? La reforma, las doctrinas que reformaron ese tiempo, en 1500, en 1600, en 1800,
en la historia de los puritanos y todo eso, en América, los primeros en su inicio. Yo creo que en Europa, en España, en Murcia, puede cambiar la sociedad, puede cambiar tu vida en el trabajo, en las universidades, en los colegios, en la política. Yo creo que la reforma... Es más, en el seminario estudié una obra de Abraham Kuyper, ¿no? Sobre cómo el calvinismo en su tiempo, ¿no? de Abraham Kuyper antes y en el tiempo de Kuyper, cómo transformó y el calvinismo, cómo la doctrina reformada, cómo transformó la cultura, la ciencia, las humanidades, cambió todo, lo reformó todo y se abocó todo el mundo a la reforma. Y dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia mismo, ¿cómo se puede aplicar esta reforma, estas 5 solas, como solemos llamar nosotros los calvinistas? Hay muchas iglesias que han abandonado la sola escritura. Se están centrando en solo fide. En el Espíritu Santo y en sus carismas, ¿no? Dones carismáticos. Y han abandonado la sola escritura. Yo creo que debemos no solamente fijarnos en la obra del Espíritu Santo, sino en su palabra, estudiarla, meditarla, como se le manda a Timoteo, guardarla, protegerla, defenderla. El por qué vino el Espíritu Santo. Exactamente. O sea, todo lo que hay antes del Espíritu Santo. Exactamente. Porque sin Cristo, sin su obra... Estas doctrinas son bíblicas y están sacadas de la Biblia. Entonces yo creo que las iglesias, si se regresan, como se regresaron los reformadores, a las escrituras, a la antigua senda, a estas doctrinas, yo creo que puede transformar la iglesia de toda esa manipulación y show que hay ahora mismo, ¿no? Y lo vemos en Estados Unidos, esos espectáculos o donde más se ponen luces y música y haces pogos y la palabra 5 minutos, ya está, a la casa. Ahí nadie transformado, nadie transformado. Todos salen con un gozo tremendo, una alegría tremenda de haber visto luces, música, pero luego te vas a tu casa y te olvidaste de todo, ¿no? No hay ese... La sola escritura, la palabra de Dios, el evangelio que transforma y que salva, ¿no? A Dios le plació escribirlo, ¿no? Y transmitirlo en el mandamiento de ir a todas las naciones a predicar el evangelio y a ser discípulos. ¿Y a ser discípulos de qué? De la palabra de Cristo. Como dice en la escritura, os habéis estancado solo en tomar leche y no comer Y carne. no comer carne, exactamente. Se quedan estancados. Se quedan estancados en 4 los primeros rudimentos y no crecen. Y no crecen, exactamente. Y ya sabe, Dios nos dice que por no conocer a Dios, que es conocer su doctrina, mi pueblo perece. Sí. Así pereció Israel. Porque abandonó la palabra, se fue en pos de otros dioses, se olvidó de Dios y su palabra, y así es como se perdió Israel, hasta que vino Cristo y lo rechazaron. Deberían haber estado esperando al Mesías, haber estado estudiando cuando venía, haber estado atento cuando venía, cuando entraba montado en un pueblo, pues no. Se centraron solo en ley y en ceremonias y se olvidaron. Entra el Rey de Reyes, va al templo y encuentra que era un comercio, una discoteca con luces y todos pogueando. Un club social. Un club social, pero no la palabra de Dios, no lo estaban esperando a Jesús. Así que solo Cristo. Es verdad que debería existir de repente una secta, ¿no? Solo el Espíritu Santo, porque es Dios también. Pero bueno, estos han sido los 5 puntos de ese momento porque eran lo que se necesitaba en este momento. De repente hoy en día necesitamos un nuevo solo Espíritu Santo, realmente cómo es el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo cuando estudiamos nosotros en los seminarios sobre el Espíritu Santo, ¿no? Neumatología. Pero no, solo quieren aprender lo que su líder les dice y se los creen. Y no son como los berianos que van, ¿no? Agarran un libro de teología sistemática. Vamos a agarrar a Gruden. Vamos a ir a Berkos, a Otge. No. No son berianos. O no contrastan lo que pone en la escritura con lo que le han enseñado en la iglesia, que es lo que nosotros solemos hacer, todo lo que se dice en el púlpito, luego hay que buscar en la palabra. En la unidad familiar, buscar, ¿no? Lo que nos has enseñado con la palabra. Exactamente. Sí, sola escritura. Todo es basado en la sola escritura, exactamente. Así el primer punto. Pues todo esto lo vamos a ver, todos estos puntos, ya sean los 5 puntos
el tulip de la Reforma, las 5 solas y los distintivos o principios reformados. Lo vamos a ir viendo poco a poco, no sé, cada 15 días tal vez. Vamos a ir viendo. Yo creo que esto ha sido, ¿no?, todo por hoy. ¿Nos puedes recomendar algún libro que se pueda...? Mira, a ver, hay un libro, lo tienes ahí, a ver, pásamelo. Este libro es muy bueno, también lo tienen videos en YouTube, así que mándame un mensaje. Entras a Vida y Gracia en Facebook y ahí tienes una opción de enviar mensajes o por WhatsApp, ahí tienes, dale mandar WhatsApp. Y tenemos este libro, Doctrinas que transformaron el mundo, ¿no? Muy bueno, habla sobre todo esto. Aquí le faltan los distintivos o principios reformados, pero vamos a encontrar las 5 solas y el tulip. Sí. Ya si quieres, pues hay... En internet hay muchos libros que hablan sobre las doctrinas que transformaron este mundo, ¿no? Sobre el tulip, las 5 solas, los principios reformados, ¿no? Aparte del libro, estudiar mucho la palabra del Señor. Exactamente, sí. En la doctrina, en los libros sistemáticos de White Gruden, la de Berkhoff, están también estas doctrinas, sí, históricas. Vale, ya adentraremos en los próximos vídeos, adentraremos un poco más en esas 5 solas. Sí, en estos 3 puntos, ¿no? En el tulip, las 5 solas y los distintivos reformados, ¿no? Los principios. Muy bien, creo que hasta hoy ha sido todo por hoy. Nuestro primer video juntos. Ella graba los devocionales y yo los estudios a la carta a los hebreos. Y hoy pues hemos decidido hacerlo juntos y así va a ser en el transcurso de los demás videos. Pues es todo. Agradecemos mucho su tiempo. Puede ser que a lo mejor sea un poco largo, pero vale la pena. Teniendo tanta carne, como se dice, hay que adentrar mucho y la intro hay que dar bastante detalle de dónde viene, de dónde es su esencia, para que entiendan mejor cómo es luego lo que vamos a describir. Así es. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Daros las gracias. Esto es gracias al Ministerio Vida y Gracias y por Radio Vida y Gracia. Nos vemos. Que Dios los bendiga y terminamos en una oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estas doctrinas que transformaron el mundo, estas doctrinas bíblicas que hemos redescubierto, Señor. Los reformadores, nuestros padres reformados descubrieron, Señor, en las Escrituras y lo han sintetizado para poder dárnoslo hoy. Y hoy, en medio de esta pandemia, en medio de la falta de sola Escrituras, que solamente nos dedicamos a la diversión y al humanismo y que yo soy el centro, Señor, lo necesitamos más que nunca. Estas doctrinas están transformando Latinoamérica, están en España y yo sé que va a transformar España, Señor, Murcia, Padre mío, porque tú nos los has placido dar, Señor, tu palabra, y es eficaz y viva y transforma las almas, Señor. Tu doctrina, tu salvación, la obra de Cristo en la cruz, que dio su vida por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.